Ya tenemos amistosos para la selección de Venezuela para el mes de junio en los Estados Unidos. Salomón Rondón y su River Plate se enfrentan este fin de semana nada más y nada menos que al Boca Juniors. Yonder Cádiz anda en estado de gracia en el fútbol de Portugal. Esto y más en Enlace Vinotinto. Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles le damos la más cordial bienvenida para hablar de lo que nos apasiona, del fútbol y de la selección y de los vinotintos que militan en el extranjero, además de la participación de los clubes venezolanos en torneos internacionales. Pedro, ¿cómo te va? Tommy, ¿qué tal, mi pana? Como siempre, un gusto estar aquí contigo en otro episodio más de Enlace Vinotinto. Y sí, para entrar de lleno en materia, lo que viene siendo en este caso la selección nacional, que ya confirmó los dos amistosos de fecha FIFA, en este caso para el mes de junio. Honduras y Guatemala, dos selecciones de CONCACAF que van a estar, dicho sea de paso, en preparación para lo que viene siendo la Copa Oro, el equivalente a la Copa América para nosotros, en este caso en Centroamérica, el norte y el Caribe. Va a ser el torneo que se va a jugar este verano. Y bueno, dos amistosos que también sirven para el fogueo, en este caso del Bocha Batista. Así es, Pedro, contra Honduras acá en Dallas, una noticia que de verdad nos agradó muchísimo. Y vamos a ver si puedo compartir acá la imagen de... No. Sí, la tenía por aquí, pero la perdí. Y sí, la verdad que nos alegra muchísimo, primero porque van a jugar aquí uno de los partidos en Dallas, aún en estadio por definir. No se sabe si, o no lo sabemos todavía nosotros, si va a ser en el... Te puedo dar una pequeña primicia con eso, ya que averigüé justamente esta semana y no está confirmado, pero una fuente muy cercana me dice que sí, efectivamente sería el Cotton Bowl. Así que bueno, a cuestión de que se confirme, pero sí, en teoría el estadio pautado para ese partido en Dallas, el de Connecticut no sabría decirte, pero para el de Dallas sería el estadio Cotton Bowl. Buenísimo, buenísimo. Más cerca todavía de nuestras casas aquí, Pedro. Así Y bueno, es. sí, vaya que es interesante que la selección nacional, la Federación Venezolana de Fútbol esté moviéndose para estos compromisos y donde se han visto cada vez más cambios desde que llegó el Bocha Batista como director técnico y no como asistente en muchísimos aspectos, sobre todo en lo comunicacional. Y también van a realizar un módulo de trabajo desde el 15 de mayo hasta el 17 de mayo con puros futbolistas locales en la ciudad de Mérida. Y de verdad que contenta muchísimo y bueno, más aún cuando no hay tiempo, Pedro, cuando ya las eliminatorias comienzan este año y no hay que dar más ventaja, ¿no? Sí, ya esta viene siendo una de las últimas ventanas, si no la última, para la preparación de lo que va a ser la selección de cara a las eliminatorias. Dos selecciones, Tommy, además, que van a estar en competiciones internacionales. En este caso, como decía, tanto Honduras como Guatemala en la Copa Oro, que por ejemplo, en el caso de Honduras, ellos quedaron en el grupo B junto a Haití, México y Qatar, mientras que Guatemala va a estar jugando su grupo con Canadá, Cuba y aún un país por definir. Otro detalle, Tommy, interesante, estaba viendo el historial entre las selecciones tanto de Venezuela como Honduras y Venezuela-Guatemala. Venezuela-Honduras tienen un total de 12 partidos, de los cuales Venezuela solo ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 6. Así que fíjate, Honduras tiene la ventaja en cuanto al historial se refiere en el head-to-head, como dicen. Y en cuanto a Guatemala, 7 partidos en total, 4 victorias para la Vinotinto, un empate y 2 derrotas. Excelente, esas estadísticas, Pedro. Aquí tenemos, finalmente puede compartir la pantalla y ver entonces el arte de la Federación Venezolana de Fútbol, donde mencionan que jugarán en Dallas, muy posiblemente en el Cotton Bowl, por información de Pedro, el jueves 15 de junio y el domingo 18 del mismo mes ante la selección de Guatemala.
en Connecticut, es parte entonces de la agenda de la selección nacional. Y bueno, hablando también de jugadores dentro de la selección nacional, Pedro, bueno, hay que mencionar a Salomón Rondón porque se viene un partido importante en Argentina y obviamente para él como lo es el Boca River, ¿no? El clásico, ¿no? Partidazo muy importante y más aún teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Por qué? Porque River en la liga, muy bien, fantástico, pero en Copa Libertadores es otra historia y vienen de caer en su último partido 5-1 ante el Fluminense, una goleada donde quedó muy mal parado el equipo de Michelis, aunque Salomón Rondón no entró en el partido. Ni él ni Miguel Borja, los dos delanteros a quien habíamos hecho referencia en el último episodio, en este caso se quedaron en el banco. También obviamente no ayudó que River se quedó con 10 hombres, pero el hecho es que qué buena oportunidad, diría yo, tiene Salo en este partido para tratar de seguir ganándose la confianza del cuerpo técnico y por supuesto que de los hinchas. Pedro y amigos del Nace Vinotinto, a Salomón Rondón lo liquidaron en lo que fue el empate entre River y Atlético Tucumán antes de ese compromiso contra Fluminense, como bien Pedro señala que no vio minutos en ese partido de Copa Libertadores, porque bueno, hubo una matriz de opinión que generó un colega y que no voy a decir nombre y tampoco voy a decir que está equivocado, ¿no? Quizás sería una falta de respeto, pero yo sí creo que hay aristas que hay que incluir en lo que es la crítica, bien sea a favor y en contra de Salomón Rondón, Pedro, porque en la edición pasada de Enlace Vinotinto hubo uno o dos hinchas que nos estuvieron criticando un poco en los comentarios mencionando que como que estamos defendiendo mucho a Salomón Rondón. Nosotros aquí no estamos con inclinación de nada y más bien aquellos que siguen Enlace Vinotinto pudieron presenciar cuando nosotros criticamos a Salomón Rondón cuando no venía a la selección nacional, cuando más se le necesitaba en la era de Leo González. Lo dijimos en su momento, pero bueno, es para aquellos que recién están incorporándose en Enlace Vinotinto y sepan que nosotros aquí criticamos a favor y en contra. Y bueno, Pedro, a ver, Salomón Rondón llega a River Plate, finalizada ya la pretemporada, pesado, falto de ritmo, porque aparte de que llega al finalizar ya la pretemporada, él llega prácticamente con 6 meses sin jugar, prácticamente sin tener competencia porque no era convocado o estaba más que todo en el banco y el biotipo que este jugador tiene está llegando a un fútbol donde pegan, donde chocan, donde se mete muchísimo, como es el fútbol argentino, y llegar bajo estas circunstancias, no voy a decir que era previsible, porque si era previsible entonces lo debimos decir, apenas llegó a River, ¿no? Pero estas aristas hay que mencionarlas también, Pedro, porque, a ver, algunos dirán, no, bueno, es que esto es River Plate, aquí no se puede tener mucha paciencia. Ah, bueno, pero si a esa vamos, Pedro, entonces José Paradela y Santiago Simón, que no es que la están rompiendo, pero que no les está yendo mal, son jugadores que están desde el 2021 en River Plate y le tuvieron paciencia para que ellos pudiesen de una u otra forma destacar. Y están destacando esa hora, pero no te voy a decir que son indiscutibles. Claro. Entonces, paciencia para uno, Pedro, y para otros no. Sí, estoy de acuerdo. Y además, Tommy, aquí yo creo que el famoso dicho de que el delantero vive de goles es por lo cual fustigan a Salomón. Salomón tiene ya 12 partidos jugados con River, en los cuales solamente ha podido hacer 2 goles. Pero el hecho es que para mí, desde el punto de vista, y no lo digo yo, lo dice también de Michelis, lo dicen otros colegas, así como hay colegas que opinan de forma negativa, de forma Sí. crítica, hay otros colegas que también alaban el trabajo de Salo, porque estoy de acuerdo contigo, Tommy, en el aspecto físico. El aspecto físico es lo que yo creo que ha quedado de ver más que todo Salomón. Pero más allá de eso, cuando ha jugado,
su aporte en la cancha para las asistencias, para la distribución de juego, para jugar de espaldas al arco, para crear y generar oportunidades de gol. Salo siempre ha estado participativo. Yo creo que son 2 o 3 de esos 12 partidos en los cuales lo he visto gris o lo he visto de verdad que desaparecido. Pero más allá de eso, en los otros 8 o 9 lo he visto muy bien. Y eso yo creo que hay que sacar ese mérito también de lo que es la parte del jugador, porque no todo es goles, aunque entiendo que esa es la función principal. Sí, sí, yo de verdad que estoy 100% de acuerdo con ese excelente aporte que nos ofreces, porque Salo, yo diría que se refleja un poco más, impacta un poco más por el tema de el resultado colectivo, Sí. porque esto es muy cambiante. O sea, Pedro, en la edición pasada estábamos hablando, por así decirlo, primores de River Plate, que va bien en la liga y todo lo demás, y Boca va mal, pero bueno, como están jugando partidos domingo, miércoles, domingo, ya Boca, mientras estuvimos en este espacio, ya Boca ganó 2 partidos de Copa Libertadores contra Colo Colo y contra el Pereira, polémicamente, pero lo ganó. En Liga ha empezado a sacar puntos importantes, un empate en Rosario. Entonces ha ido Boca subiendo y River bajando tras ser goleado 5-1 por Fluminense y está en una situación un poco delicada en lo que es la posición dentro de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Y cuando esto sucede, entonces los focos comienzan a colocarse sobre individualidades. Pero yo que creo que De Michelis la tiene clara con Salomón Rondón, que le va a tener paciencia para poder entonces llegar a una pretemporada completa, poder acoplarse de una mejor manera dentro de lo que es la parte tanto física como también dentro de lo competitivo, a lo que juega el equipo. Y porque, a ver, muchachos, hay gente aquí que no le gusta Salomón y se le puede respetar, pero lo que no, a mi juicio, no cabe es decir que Salomón no es bueno o no sirve, porque no vas a durar 10 años jugando en Europa siendo malo. No, porque es que fue por palanca, por un contacto que tenía. No, amigo, para jugar en la élite en Europa y por 10 años hay que tener talento y Salomón lo tuvo. Es verdad que no jugó en el Real Madrid, no jugó en el Manchester City, ni en el Inter o qué sé yo, pero sí estuvo en clubes de ligas importantes y eso hay que mencionarlo y hay que respetárselo. Claro, Tommy, y aparte, en distintas ligas, no solamente en una liga, en España, en Rusia, en Inglaterra. Sí, De sí, verdad tal cual. que hay que resaltarlo y aquí hay que decir las cosas como son. Una cosa es como tú dices, que no quieras apreciar el estilo de juego de un jugador o que no te convenza o que no te guste, eso está bien. Otra cosa ya es lo que puede aportar y lo que también nos brinda o nos ofrece la selección nacional, porque si al caso vamos, ¿cuántos otros delanteros tiene en estos momentos Venezuela para decir, ok, este está a la par de Salomón? Uno, dos, si acaso. Yo diría Sí, quizá, pero es la realidad. Así que bueno, sí, sí, sí. La verdad que coincidimos plenamente. Y uno que sí anda de amores con el gol es Yonder Cádiz, ¿no, Pedro? Pudo marcarle al Porto, que lamentablemente su equipo, el Famalizao, quedó eliminado por un global de 5-3, pero bueno, pudo anotar, lleva un total de 11 goles en lo que va de temporada y esto es una grata noticia para todos. Y cuenta mi pana Mario Sánchez que hay solo 3 venezolanos que le han marcado a esta histórica institución, como lo es el Porto. Son Mario Rondón, lo hizo 2 veces, Nahuel Ferraresi y ahora Yonder Cádiz. Así que una grata noticia lo que están viviendo tanto Yonder Cádiz como Kevin Kelsey son, por así decirlo, los delanteros del momento dentro de los vinotintos en el exterior, ¿no, Pedro?
Tommy, ¿desde hace cuánto tiempo venimos hablando de que estamos a la espera de que los delanteros a nivel de clubes resalten o brillen? Llámese Andrés Ponce, llámese Sí. José Martínez, llámese Jan Hurtado, que está desaparecido. ¿Qué pasó con Jan Hurtado? Pero bueno, el hecho es que, hablando en este caso de Yonder Cádiz, sí, 6 de esos goles, por cierto, en Copa, pero la verdad que el presente de Yonder Cádiz es algo que estoy seguro que el cuerpo técnico del Bocha Batista tiene que tener en cuenta y que merece un llamado a la selección nacional, donde, por cierto, en cuanto a la selección nacional se refiere, Yonder Cádiz no ha marcado aún, no tiene goles con la Vinotinto, fíjate. Así que qué mejor oportunidad para este delantero de 27 años, todavía joven, que pasó por acá también, por cierto, por la MLS, ahora en Portugal, que pueda estar con la selección nacional en estos partidos amistosos y ver qué puede ofrecer para la selección. Buenísimo, buenísimo. Y de esos 11 goles hay que incluirle que lleva 3 asistencias, o sea, que ha participado en 14 tantos. Este último dato de las asistencias lo ofreció el colega Andrés Yepes en Twitter. Y, y bueno, estos son simplemente números que te dicen, epa, al chamo le está yendo bien Claro. y esperemos que se mantenga con ese pico alto. Esperemos y como te digo, Tommy, de los delanteros, lamentablemente la actualidad no es tan prometedora, porque Salomón Rondón, obviamente sabemos que en cuanto a goles se refiere, ya lo veníamos hablando, no ha sido la producción que se espera. Yonder Cádiz, todo lo contrario, pero fuera de ellos dos, Joseph Martínez no tiene un buen presente en la MLS. ¿Y de qué otros delanteros podríamos mencionar o incluir en este caso? Porque de verdad que no tenemos, no abundan mucho. Bueno, obviamente Kevin Kelsey también dijiste que creo que Kevin es una joven figura también que promete. Sí, sí, es así. Y bueno, hablamos de estos dos jugadores que andan en picos altos, pero los que sí andan en picos muy bajos son los clubes venezolanos en torneos internacionales. La verdad que es desastroso. Uno ve los números y la verdad que genera una tristeza mayúscula porque cada vez son más los argumentos que nos hacen ver, Pedro, como el sistema fútbol más débil de toda la Conmebol. Tommy, y no solamente en Copa Libertadores, sino en Copa Sudamericana también. También. Goleada de Fortaleza contra Estudiantes de Mérida 6-1. No. Horrible, horrible. Yo cada vez que veo saco mi celular a ver los resultados, si no alcanzo a ver los partidos trato de ver la tabla y de verdad que uno ve, sí, derrota tras derrota tras derrota. En este caso está Metropolitanos en el sótano, está Monagas en el sótano. De verdad que hay una crisis, Tommy, en cuanto a nivel de clubes se refiere en la Liga Venezolana de Fútbol, porque esto no es nuevo. Ya vienen varios años que Sí, los sí. equipos de Venezuela no compiten ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. ¿A qué se atribuye esto? Pues hay distintos factores, pero de verdad que es un punto negro o es un punto negativo que la federación tiene que buscar la manera de mejorar. Sí, federación, liga, Liga. clubes. Tú has hecho una antesala a este gravísimo e importante punto, bastante interesante, ¿no? Que hay varios factores por la cual se está dando este descalabro, ¿no? De los clubes venezolanos. Ahora, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, ¿cuántas veces nuestros clubes con frecuencia les va bien en copas internacionales? Hablo de clubes. Normalmente son esporádicos, batacazos, esporádicas buenas actuaciones. Por allá Caracas, que llegó 2 veces a cuartos de final de Copa Libertadores, una vez que lo hizo de Táchira, habló de las últimas veces que cada club lo logró. El Táchira, imagínate, en la era de César Farías con Deportivo Táchira, o sea, hace unos cuantos años atrás.
el Zulia Fútbol Club en la Copa Suramericana, que llegó algo lejos también de la mano de Francesco Estífano. Entonces, cuando le pido a los hinchas total disculpas porque ando un poco mal de la garganta, entonces esto nos lleva a Pedro a sacar distintas conclusiones y un poco más profundas, porque Pedro, no podemos estar otra vez diciendo, no, bueno, es que Estudiantes falló porque el bloque defensivo aquí, que el sistema, que el sistema no debió ser tal, sino este, entonces por aquí recibimos los goles. ¿Hasta cuándo vamos a estar con lo mismo, Pedro? No, claro. Si caemos en eso, no, estamos hablando es como que de la punta del iceberg y no todo lo que está abajo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una realidad y es que Venezuela es, primero que es el país más débil en cuanto a promedio de ingresos por clubes en cada país de Sudamérica. Venezuela no genera ganancias, más bien al contrario, genera pérdidas. Luego está Bolivia, que generará alrededor de $500,000 por año. Pero de resto, Pedro, lo que son por derechos, no estoy incluyendo ni participación internacional ni venta de jugadores. Solo estoy incluyendo derechos televisivos, entradas, merchandising. Y allí está de primero Brasil, luego está Argentina, está Chile, Colombia, todos. Penúltimo Bolivia y de último Venezuela. Entonces, cuando se está enfrentando Tigre de Argentina contra Academia Puerto Cabello, que es uno de los clubes en Venezuela que actualmente le está yendo muy bien en el torneo doméstico, entonces se está enfrentando al Tigre de Argentina, por así decirlo, en una liga donde el club Pedro genera, vamos a calcular 7 millones de dólares por año contra $0, que es Academia Puerto Cabello. No, que bueno, Deportivo Pereira. Bueno, Colombia genera alrededor de, ponte, 4 millones, 3 millones de dólares por año en ingresos. Bueno, Deportivo Pereira son 3 millones de dólares contra el Monagas, $0. Entonces, los derechos televisivos en Venezuela, ustedes dirán, no, Tommy, pero acuérdate que está Gol TV. No, no, Gol TV cubre algunas cosas, pero no está generando ganancias para el fútbol venezolano. Entonces, Pedro, cuando no hay un respaldo en lo estructural, prácticamente se hace imposible que comencemos a estar a la par, no digamos Brasil-Argentina todavía, ¿no? Pero sí de Chile, de Colombia, de Paraguay. Pedro, no podemos. O sea, el fútbol venezolano, y hay que decirlo, Pedro, y que la gente no se moleste, que estamos analizando y nada más. El fútbol venezolano está devaluado. No, y el fútbol es un negocio. Sí, claro. El fútbol es una industria de entretenimiento, Pedro, y nosotros en Venezuela no estamos generando al fútbol, no lo estamos viendo como un modelo de negocio, y aparte porque no está siendo atractivo. Estadios vacíos, tú lo ves, Pedro, estadios vacíos. Entonces, así es muy difícil. Tommy, qué buen punto, porque casualmente esto es un tema que yo estaba hablando con un compañero de trabajo hace unos días, e incluso encontré un artículo que lo invito también a que lo lean, del diario Sporting News en Argentina, donde justamente hablan del poderío ofensivo, de lo que viene siendo el presupuesto de los equipos en la Copa Libertadores específicamente. Y fíjate nada más un ejemplo, entrando a este torneo, el equipo con mayor presupuesto era el vigente campeón Flamengo con 161 millones de euros. 161 millones de euros en presupuesto. Claro. Fíjense, si quieres darte un ejemplo de, por ejemplo, un equipo de Paraguay, el Cerro Porteño, 25 millones 100 mil. De 160 a 25. ¿Y quieres que te dé otro ejemplo? El Metropolitanos, 6 millones 400. Ahí está. Y Pedro está allí incluyendo lo que es el dinero por ingreso de participación internacional. Por eso es muy grave lo que sucede en Venezuela. ¿Por qué, muchachos? Porque nos estamos acostumbrando desde hace tiempo en Venezuela, Pedro,
a que los clubes lo que hagan es apelar a buscar tener una buena temporada, un buen año. ¿Para qué? Para ganar la estrella, para conseguir un cupo internacional que te dé flujo de caja para pagar la operatividad del año siguiente del club. Eso es todo. Y así, con esa mediocridad, Pedro, no vamos a avanzar porque en los demás países no trabajan así. Yo no estoy diciendo que los demás países en Sudamérica son Europa, pero trabajan muchísimo mejor que Venezuela. Pedro, lo que tú dijiste de Flamengo es un respaldo más o menos de lo que yo estaba diciendo. Brasil es el país cuyos clubes generan mayores ingresos. Y Tommy, Flamengo, ¿cuánto fue que dijiste, Pedro? ¿160 millones o 130? 161, sí. 161. Y ahí estamos incluyendo por participación internacional, pero sin venta de jugadores y sin dinero por concepto de participación internacional. Los clubes brasileños generan alrededor entre 20, 25, 30 millones de dólares. Pedro, sin mencionar lo que tú estás allí añadiendo. Entonces, el fútbol es un negocio en el que Venezuela, lamentablemente, no lo ha visto así. Pedro, no tenemos, y obviamente como venezolanos nos tenemos que incluir una cultura estructural. El fútbol, por ejemplo, vamos a poner en caso el béisbol. El béisbol, donde hay una inversión extranjera importante y donde se rige muchas veces por el sistema de la Major League Baseball, vean las diferencias que hay. Que yo no estoy diciendo que no hay ayuda gubernamental para los equipos, para los clubes del béisbol venezolano en el área profesional, porque sí lo hay, eso es cierto, pero como producto, el béisbol venezolano sigue siendo, por así decirlo, un atractivo top en la industria del entretenimiento en Venezuela, mientras que el fútbol no lo es. Y aparte, que el béisbol tiene una estructura desde los criollitos de Venezuela en adelante. En el fútbol no, Pedro. No, claro, Tommy. Y ojo, esto se ve, perdón, esto se ve reflejado, disculpen, en los resultados. En las últimas 4 ediciones de la Copa Libertadores, las finales han sido entre clubes brasileños. Palmeiras Santos, Palmeiras Flamengo, Flamengo Atlético Paranaense y antes de eso Flamengo River Plate. Pero el hecho es que Brasil, no solo por la calidad de futbolistas, sino porque compran, señores, compran. El 10, no se les olvide, el 10 del Santos, por dar un ejemplo, es Jefferson Soteldo. No es que todo el equipo sean brasileros, no es que de talentos brasileños. Compran jugadores chilenos, compran jugadores venezolanos, compran futbolistas colombianos. Tienen el poder adquisitivo, disculpen, para comprar jugadores y esto es algo que beneficia muchísimo a la liga local, en este caso de Brasil. Claro, Pedro, es que cuando la inversión mejora, lo deportivo crece. Claro. Y ojo, y no estoy incluyendo ni derechos televisivos, estamos hablando, exacto, nada más de tema de futbolistas. Ni Sí, derechos entonces, televisivos, pero bueno. el fútbol venezolano, ¿cuál ha sido la historia de nuestro fútbol, Pedro? Al principio, el fútbol de las colonias. Sí. Los clubes de Italia, Portugal, españoles, etcétera. Luego muere esa etapa y entran la parte de los clubes donde era manejado más que todo por gobernaciones, por alcaldías y nada más. Luego llega una parte donde empresarios invierten en el fútbol con cierta visión corporativa, pero ¿qué ocurre? Que algunos de ellos cuando quisieron implantar esa visión corporativa al club al que manejaban, se consiguen con un sistema en Venezuela que no maneja ninguna visión corporativa, que no maneja una estructura y eso se lo termina de una u otra forma absorbiendo y pierden. Uno de los equipos que yo he podido averiguar que está haciendo las cosas muy bien
es el Monagas Sport Club. Y no hablo a nivel de deportivo porque es que al final Monagas forma parte de la Liga Venezolana y para poder ver los frutos de un trabajo que están haciendo en categorías menores, Pedro y amigos de Nace Vino Tinto, son proyectos a largo plazo, mediano y largo plazo. Pero además de eso, el sistema te tiene que ayudar. ¿Qué está haciendo Monagas? No solo por David Martínez, sino que se dieron cuenta que por ahora en primera división no es un modelo de negocio rentable para un club, porque lamentablemente no hay un espectáculo serio en la primera división sólido, como si lo hay en Colombia, en Chile y entre otros países, por no nombrar a los más fuertes, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo Monagas, Pedro? Invirtiendo muchísimo en las categorías menores, en las bases. Pero ¿qué pasa, Pedro? Y eso está muy bien, aplaudimos lo que está haciendo Monagas, pero ¿qué pasa? Que cuando lo estructural, la liga, el país no te respalda, no te ayuda, entonces eso impide que lo bien que está haciendo las cosas Monagas tenga el valor correcto. ¿A qué me refiero, Pedro? David Martínez. David Martínez lo quieren varios equipos, pero ¿qué ocurre? Es venezolano. Es venezolano y el pasaporte, lamentablemente, no le va a pesar. Esto es, Pedro, para que la gente nos entienda. Como, vámonos al béisbol. José Altuve, por darte un ejemplo, Pedro. José Altuve teniendo 17 años y es un pelotero, es una figura, un prospecto, ¿verdad? Esto es un simple ejemplo. Y resulta que en España o en Argentina, donde el béisbol se juega y de a poco va creciendo, resulta que llega un monstruo también, un prospecto de estos dos países, ¿no? Y que incluso son mejores que José Altuve. ¿Por quién van a dar más? Van a dar más por ese argentino, ese beisbolista argentino que es un monstruo, o por José Altuve. Obviamente por José Altuve, Pedro, porque Venezuela tiene un sistema estructural en el béisbol que lo hace serio y lo hace sólido, que en cambio no Argentina en el béisbol. Sí, no, es así, muy buen ejemplo. O sea, por algo, Major League Baseball tiene en República Dominicana y Venezuela la mayor cantidad de peloteros. Tal cual. Porque obviamente la calidad lo demuestra, el proceso lo ha demostrado, el historial lo ha demostrado. David Martínez tiene que más bien hacerse fuerza, hacerse camino para demostrar su talento, su calidad, que por cierto también, que bueno que mencionas a David Martínez porque no hablamos del gol, de lo positivo, de rescatar, sí. En este caso de Monagas, fue el gol de David Martínez en Copa Libertadores también ante el Pereira, golazo, nuevamente David Martínez demostrando de qué está hecho. Así que bueno, por lo menos por ese lado, un punto positivo para este joven muchacho. Claro, Pedro, es que fíjate, por ejemplo, David Martínez, tengo entendido que dentro de las ofertas que hay no pasa del $1.000.000 lo que han estado ofreciendo. Ojalá que en el momento en que yo esté diciendo esto ya hayan otros clubes que sí sobrepasaron esta cifra. Pero, por ejemplo, el argentino Echeverry, que es muy buen jugador, yo no estoy diciendo que David Martínez es más o qué sé yo, porque sería entrar en otro tema donde se necesitan argumentos más sólidos, pero ojo, David Martínez no se queda atrás. Bueno, pero el argentino Echeverry ya lo están tentando por 15, 20 millones de dólares. Y David Martínez por 1. Ahí está, muchachos, ahí están partes de las razones por las cuales Venezuela necesita una estructura. Lo necesita para que finalmente podamos crecer. Estamos viendo cómo Venezuela es apasionada con la selección nacional, más no con el torneo local. Un partido de Venezuela y eso es garantía de que el estadio se llena. Un partido de la liga local, el estadio vacío. Total, sí. Y es así, Tommy. O sea, es la triste y cruda realidad que yo creo que,
bueno, ya lo mencionamos, federación, liga, todos tienen que trabajar en conjunto para mejorar esta situación porque es lamentable. O sea, no puede seguir pasando que torneo tras torneo los equipos de Venezuela no compiten, quedan eliminados en primera ronda y a esperar, a seguir esperando y pasa lo mismo y pasa lo mismo. Y no, Claro, exacto, Pedro. Y además, esto te habla, te confirma que el talento no es suficiente, claro, que es importante, por supuesto, y Venezuela lo tiene. El talento lo hay, Pedro. Nuestra raza indígena, nuestra raza por los diversos estados del país, Apure, Guárico. Fíjate que el mismo Daniel Brizuela, en el programa de los amigos de Conexión Goleadora, el scouting que fue destituido por el cuerpo técnico de José Peckerman, dijo que lo que se consiguió fue un talento tremendo, con unas condiciones silvestres espectaculares. Entonces, por estados, en unos estados el futbolista es inteligente, en otros estados el futbolista es muy hábil, en otros estados el futbolista es muy fuerte, tiene gran biotipo. O sea, Pedro, eso lo tenemos. Pero ¿qué ocurre? Que si no hay una estructura, entonces ese talento se termina perdiendo. es así. Entonces, sí, por eso es que a mí me alegra mucho que yo he visto algunas informaciones de la federación que han estado haciendo captaciones de talento. Recién creo que nombraron a un director de scouting, si no me equivoco. Y bueno, eso es importante y los clubes tienen que también comenzar a aportar y la misma gente también, entender que esto es un negocio, que ya se acabó el tema del amor a los colores nada más, sino que esto es un producto que hay que elevarlo, los hinchas entender también que son hinchas, que no se puede andar con violencia, que no son delincuentes, porque yo llevo a mi hijo a un estadio y hay pelea entre barras, yo a mi hijo no lo llevo más nunca, punto, punto, no lo llevo más así en la siguiente semana, haya publicidad de que van a haber 2000 guardias nacionales en el estadio, no, no, no. No, porque es que yo voy a un partido de fútbol, yo no voy a una guerra para que estén necesitando 2000 efectivos militares. Entonces, bueno, Pedro, qué conversación tan sabrosa, tan, por así decirlo, profunda y a la vez dolorosa porque se está viendo afectado es nuestro país, ¿no? Bueno, y puntos altos y puntos bajos, creo que tocamos de todo un poco. Brevemente también tocar el equipo, tú mencionaste a César Farías. César Farías, Tommy, me parece a mí, está logrando rescatar de a poco a un futbolista del cual pensábamos que ya Es cierto, se había acabado su carrera, que es Rómulo Otero. es cierto. Rómulo Otero está levantando, aunque el punto bajo en ese equipo es otro futbolista que por lo menos en las últimas actuaciones ha sido fuertemente criticado, que es Wilker Ángel, Wow, sí. que también ha tenido errores en el Aucas, pero qué bueno lo de Otero y lo de Ángel, vamos a ver, porque obviamente han sido algunos partidos que es por Ángel. Sí, En este caso vamos a esperar a ver si puede seguir levantando. sí, tal cual. Excelente punto, Pedro. No podíamos obviar lo que está haciendo Rómulo Otero gracias a César Farías, porque es el que lo rescata, Tal cual. teniendo en cuenta que estaba sin club, Sí, Otero, y pues también lo que dijiste de Wilker Ángel, ha tenido unos 2, 3 errores que no son cualquiera, sino errores que te perjudican el resultado al final, como le pasó contra Racing en la Copa Libertadores, ¿no? y que Pero bueno, mentalmente pueden quebrar, que esperemos que no sea el caso. ¿cómo? Y que mentalmente al Sí, futbolista lo puede quebrar, esperemos que no sea así. tal cual. Bueno, Pedro, un gustazo como siempre y Vale, en vale. la semana entrante nos veremos nuevamente y también en junio comenzar a preparar lo que será el partido de Venezuela acá en Dallas, porque esta es la casa de la Vinotinto y bueno, más aún cuando van a jugar aquí en Dallas, ¿no? Así es, ahí estaremos. Así que bueno, sigan pendientes, sigan dándole like, sigan compartiendo. Esto es Enlace Vinotinto.